A todos, muy buenas tardes en esta emisión de la hora del taxista, el día de hoy, miércoles 10 de agosto del año 2016. Su servidor y amigo Mario Beltrán les trae para todos ustedes el tema relativo a las revisiones electrónicas. Antes de iniciar, quiero saludar a cada uno de ustedes. Adrián de la Ciudad de México, Armi de Cancún, Claudio de la Ciudad de México, Cristela del puerto de Veracruz, Fernando Isla de Veracruz, Gabriel Solís de Monterrey, Jacqueline Rodríguez de Tijuana, José Ceballos, José de Jalisco, Manuel, Maricruz de Ciudad Isla, Veracruz, Maurilio de Morelia, Mireya de Oaxaca, Nayeli Sandoval de Tijuana, Baja California, Octavio de la Ciudad de México y Silvia de la Ciudad de México. Tengan todos muy buenas tardes. Por ahí si pueden compartirle a los colegas que estamos transmitiendo sería ideal para que entre todos podamos compartir más experiencias, más comentarios y sobre todo más confusiones. Como se señaló al inicio, el tema en este nuevo horario de la hora del taxista, vamos a estar transmitiendo los miércoles de 4 a 5 de la tarde, es el relativo a las revisiones electrónicas. Toda vez que se ha estado aplazando este proceso de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Bueno, estamos en un tema electrónico. ¿Es difícil la implementación? Sí. ¿Es difícil el poder andar en los sistemas o servidores de la autoridad? Probablemente. Y es por ello que cuando hablamos de factura electrónica, hablamos de contabilidad electrónica y de esas revisiones electrónicas posiblemente sea la causa por la cual existe este diferimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Así, la semana pasada, por ahí el SAT comentó que en septiembre inician estas revisiones electrónicas. Pero, ¿qué es o cómo es que van a operar las revisiones electrónicas? Vamos a hacer un breve comentario del proceso de estas revisiones electrónicas y al finalizar vamos a hacer algunas reflexiones o algunos puntos a considerar para que por lo menos en este año 2016 podamos corregir, podamos verificar si una fórmula que por ahí estamos preparando o estamos diseñando para efectos de decir sí, por lo menos el 2016 está bien, el 15 así lo hice y el 14 también. ¿Cómo es que van a operar las revisiones electrónicas? A ver. Aquí se parte de una manera comentada que la autoridad fiscal ya está analizando la información de los contribuyentes para determinar comportamientos atípicos vía auditorías. ¿Qué auditorías? Bueno, las electrónicas, y esto desde luego se notificará a través del canal o mecanismo de comunicación instaurado por la autoridad fiscal, esto es el buzón tributario. Pero observa cómo ya tenemos los primeros elementos o la forma en cómo se va a determinar la base. Me atrevo a decir, y quiero también enfatizar, que las presunciones o supuestos que tu servidor hace a través de este programa no es algo certero, al menos no me consta, son meras suposiciones que creo que así sucederá, coincidirás o estarás en desacuerdo conmigo, es válido, pero no una persona es la que va a hacer el proceso de las revisiones electrónicas, sino que un sistema informático. Existirán patrones de riesgo, existirán posiblemente palabras, claves o algunos elementos que digan al sistema informático, ¿sabes qué? Este contribuyente o este tipo de comprobantes fiscales digitales por internet o esta balanza de comprobación en formato XML no es congruente de acuerdo a los parámetros mínimos y máximos que pueda establecer el sistema del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, vamos a observar que tenemos un comportamiento atípico. Algo está
saliendo fuera de los controles mínimos y máximos que pueda tener la autoridad y con esto provocar las auditorías. Vamos a ver más adelante cuáles son esos elementos que pudieran generar hasta cierto punto y hasta cierto modo que un semáforo, desde luego verde, amarillo y rojo, tenga ahí algunos movimientos. Desde luego, si hablamos de un semáforo verde, es que no tenemos comportamiento atípico o no tenemos ahí señas de que la autoridad pudiera practicarnos una revisión electrónica. Pero, ¿qué tal si emití una factura mayor a 2,000 pesos y le pusieron efectivo? Bueno, una originaría que en vez de verde es sello, pero si me dice 50, entonces ya el sistema valorará a través de patrones matemáticos, es decir, de amarillo lo vamos a pasar a un color. Y esto, desde luego, tenemos que estar muy atentos a la apertura del buzón tributario. Buzón tributario que ya señalamos es el canal de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Por otra parte, a través del servicio de pago referenciado o el servicio de declaraciones y pagos, la autoridad fiscal ya sabe cuántos comprobantes fiscales digitales por internet en su versión 3.2 emitió el contribuyente en el mes. Además, con la contabilidad electrónica, igual puede corroborar la información contenida en los dígitos agrupadores 401. Y esto, desde luego, sirve para que la plataforma informática emita o pueda arrojar alertas por comportamientos atípicos. Entonces, si tú acabas de sintonizarnos o acabas de acompañarnos en esta emisión de la hora del taxista, estarás apreciando que tenemos los tres elementos de la fórmula. Voy a adelantar tantito nada más. Es esta la fórmula. Los comprobantes fiscales digitales por internet, más las declaraciones en pago referenciado o en servicio de declaraciones y pagos, más la contabilidad electrónica, dará como resultado si un contribuyente es candidato o no a la fiscalización electrónica. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva de que la autoridad, a través del proceso de la emisión y certificación del comprobante fiscal digital por internet, que por lo general la diferencia entre la emisión y la certificación, minutos cuando mucho, y lo más pronto son segundos. Entonces, la autoridad fiscal ya sabe. Y te pongo el ejemplo del caso de los empresarios de Oaxaca, que ante la situación económica que se está viviendo, con o sin razón de las personas que están ocasionando estos problemas, dijeron, no vamos a declarar. Está bien, están en su derecho, pero la autoridad, a partir del primer día o del primer minuto del día siguiente del mes de agosto, ya podrá saber, en el caso de las personas morales, cuánto es el importe de los ingresos nominales. ¿Ya conoce el coeficiente de utilidad? Sí, en la declaración anual. Y con eso ya pudiera entonces determinar el pago provisional de impuestos sobre la renta para las personas morales. Con las personas físicas, tal vez tendría alguna dificultad o alguna complejidad porque depende de la percepción efectiva que en lo general se está dando a través del estado de cuenta bancario, incluso a través del método y la forma de pago. Así que debemos de considerar que este proceso de revisiones electrónicas, uno pudiera pensar y hasta cierto punto, cierto momento, decir que metan en una urna todos los RFCs del contribuyente y que una mano santa, vamos a decir, que el RFC, seas con comportamiento atípico o atípico, te va a tocar. Pero aquí se están dando las tendencias o las causales, no expresas como tal, pero que pueden servir para decir este contribuyente es susceptible a una revisión electrónica o no lo es. Porque podemos también tener la situación
de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que aparecen en el artículo 69b, en el listado. Presenta su declaración, sí. Emiten comprobantes, sí. Envía la contabilidad electrónica, sí. Pero por el hecho de aparecer en esa denominada y coloquialmente hablando lista negra, automáticamente es candidata a una revisión electrónica por las causales que ya se establecen y los efectos que pueden derivar en materia económica, de política económica, perdón. También es importante que señalemos y tengamos en cuenta que las auditorías o las revisiones de gabinete o visitas domiciliarias no van a desaparecer, van a subsistir igual con el proceso de las revisiones electrónicas. Aquí la diferencia es que el proceso de la revisión electrónica parte en primer lugar, como vamos a ver más adelante, de una preliquidación. Preliquidación que ya está sentenciada porque tus comprobantes fiscales digitales por internet dicen una cantidad, porque tu servicio de declaraciones y pago en ingresos nominales o ingreso acumulable dice o reza otra cantidad, y la contabilidad electrónica, estando obligado a, también reza otro importe. Entonces, ya con eso, la autoridad tiene elementos para decir, esta es la preliquidación. Pero observemos, a diferencia de las auditorías a domicilio, el Servicio de Administración Tributaria puede revisar tu información de manera digital, porque si utilizamos la terminología actual de las tecnologías de información, la información está en la nube, en los servidores del SAT. Y a raíz de esta observación, puede determinar ciertas inconsistencias entre ingresos y gastos. ¿Cuál o a qué tipo de inconsistencias se está refiriendo esta expresión o esta diapositiva? Bueno, recordemos que debería de existir, y algo que por ahí se quiso implementar en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, la razón de negocios. Que quiere decir que, bueno, si tengo cierto número de deducciones o cantidad de determinatarios, también así correspondería una cantidad razonable en materia de ingresos. Y estos ingresos lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. El ingreso a través del CFDI, ahí se me fue la letra, que tenga su acumulación, y de los gastos que cumplan con los requisitos fiscales. En primer lugar, que es una deducción autorizada con base en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero por otra parte también, que esas deducciones cumplan requisitos del artículo 27 para las personas morales, partidas no deducibles que de cubrir requisitos pueden convertirse en deducibles, de acuerdo al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta también para personas morales, y lo que dispone el artículo 29-29A del Código Fiscal de la Federación. Esto lo debemos de tener muy en cuenta, y es por eso que te decía, a ver, estamos en el mes de agosto de 2016, próximos a presentar y enterar el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado del mes de julio de 2016. Posiblemente cuando estés viendo este video, grabado desde luego hoy 10 de agosto de 2016, ya hayas presentado el pago provisional o definitivo del mes de julio. Pero no has cerrado el ejercicio. Valdría la pena hacer una revisión desde enero de 2016. ¿Por qué no más antes? Porque si hablamos del año 2015, ya está dado. Ya se presentó declaración anual, ya se presentó el periodo 12 de la contabilidad electrónica, ya se presentó el periodo 13 también. Y en términos coloquiales, el ejercicio está cerrado. Pero el hecho de que el ejercicio esté cerrado, si tú consideras que la diferencia de la fórmula entre comprobantes fiscales digitales por internet, la información contenida en los pagos referenciados y lo plasmado en la contabilidad electrónica es relevante, bueno, valdría la pena abrir otra vez el ejercicio, meter las complementarias donde proceda y
ahora sí, se cierra. No hay muchos meses de diferencia de enero, marzo a agosto. Pero si me dices, oye, 2014, ahí sí tendríamos que valorarlo. La autoridad todavía no ha señalado a partir de qué ejercicios se iniciará la práctica de estas revisiones electrónicas, pero consideramos que será a partir del ejercicio 2014, que es cuando inició el tema electrónico en materia de contabilidad. En abril del 14 se modificó el reglamento del Código Fiscal de la Federación y eso, desde luego, puede servir de base para que la autoridad pueda decir a partir del 2014. Pero como te señalo, esto todavía no está definido. Son consideraciones de tu servidor. Por otra parte, una vez que la autoridad fiscal, a través de la fórmula que te señalé por ahí, determine que el semáforo posiblemente esté en color amarillo o en color rojo, te emitirá este documento llamado preliquidación. ¿Y qué es la preliquidación? Bueno, no es más que nada que una propuesta del cálculo de tus pagos provisionales de tu declaración anual y te enviará una notificación a través de ¿qué? A través del buzón tributario. Es importante que nosotros consideremos que esta preliquidación ya por parte de la autoridad esperará que se pague, que se cumpla con lo que está estipulado. Pero nosotros como contribuyentes podemos aportar pruebas que desvirtúen tal situación. Por ejemplo, ¿qué sucede si este pago provisional del mes de julio de 2016, la autoridad fiscal a partir del 1 de septiembre considera ingresos nominales? Suponte de 100,000 pesos. El 15 de septiembre haces la cancelación de tantos comprobantes fiscales por internet emitidos por la cantidad de 20,000 pesos. ¿Tú qué haces? Acumulas ingresos nominales de persona moral 80,000 pesos, pero la autoridad al momento de hacer el cálculo en esa preliquidación el 1 de septiembre considerará 100,000 pesos. Observará el monto que determinó contra lo que tú declaraste, hay una diferencia de 20,000 pesos. Entonces, ahora sí, enviamos la notificación, o sea, el SAT va a decir, le vamos a enviar al contribuyente la notificación vía buzón tributario y esperaremos que nos pague la diferencia. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos de cancelación, en los procesos de expedición o emisión de las not crédito. Y recordemos algo que en personas morales es muy claro y muy distintivo respecto a las devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas, que estos conceptos deductivos del ingreso para las personas morales no se pueden restar de los ingresos nominales, sino que se tienen que considerar como deducciones, pero hasta en la declaración anual, a diferencia de las personas físicas que ellos sí lo pueden considerar en los pagos provisionales. Aquí, valdría la pena que la persona moral que está emitiendo los comprobantes fiscales establezca políticas de control interno en donde se establezca cuáles son las causales por las cuales se deberá de cancelar un comprobante fiscal digital por internet emitido. Porque me equivoqué de RFC, me equivoqué de material, me equivoqué de servicios, me equivoqué de nombre. Bueno, tendría que haber una información o una retroalimentación con los principales responsables de este proceso de la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet. Si alguien lo cancela de manera arbitraria, posiblemente no haya error y este pudo haber sido con dolo o mala fe. Y aquella persona que quiso deducir ese comprobante va a encontrar con problemas. ¿Por qué? Porque en su pago referenciado tendrá deducciones, imagínate, 200
2,000 pesos, pero como tú le cancelaste una factura de 50,000 pesos, el SAT va a decir, de deducciones tienes 150,000 pesos. Ahora, ¿quién es el problema? ¿El emisor o el receptor? Desde luego, el receptor, porque posiblemente está dándole efectos de deducción o acreditamiento a un comprobante que está cancelado. También, cuando exista la notificación de esta preliquidación, como contribuyentes tendremos dos opciones. La primera, aceptar y pagarlo de manera electrónica, que ahí va a estar, por así decirlo y de manera coloquial, el estire y afloje, porque como contribuyentes vamos a decir, yo pagué de manera correcta, y el SAT va a decir, o va a presumir, pagaste de manera incorrecta, y aquí está la preliquidación. Entonces, si yo acepto, digo, oye, sí es cierto, me equivoqué, deduje una factura que está cancelada, entonces, inicia o el impuesto omitido. Y la segunda alternativa que tenemos, que será desde luego la prueba de fuego, es que hagamos las aclaraciones correspondientes para desvirtuar las omisiones de pago de impuestos, aportando información como comprobantes de pago e ingresos. Es importante que los ingresos y las deducciones estén debidamente soportados. ¿Soportados en qué? En su acumulación y en su deducción. El ingreso, si dice método de pago, transferencia, tarjeta de débito, crédito, pues ya ¿para qué le haces? Ya es un ingreso nominal o es un acumulable. Independientemente que para personas morales se expidió el comprobante fiscal o se entregó el bien o se prestó el servicio. En el caso de personas físicas, no puedo poner, por ejemplo, método de pago, transferencia electrónica de fondos en el mes de agosto y resulta que lo pagaron en septiembre. Ahí yo preferiría que en el atributo condiciones de pago tú le puedas poner crédito o que te pongan el comprobante crédito, porque si bien es cierto, la intención del receptor del comprobante es pagarlo con transferencia electrónica de fondos, cheque o tarjeta en su momento determinado en el mes de septiembre, hoy agosto ya lo estoy conociendo y estoy cumpliendo con el requisito, pero las condiciones de pago son opcionales. ¿Cuáles? Contado crédito. Entonces yo le pongo crédito para decir que es posible y probable que no lo paguen en el mes de agosto. Posiblemente lo paguen en septiembre, en octubre, en noviembre, según las políticas de crédito. Y observa cómo estamos abordando estos temas de comprobantes fiscales digitales por Internet y el impacto que habrá de tener en contabilidad electrónica y en consecuencia también de las revisiones electrónicas. Entonces tenemos dos opciones. Una vez me voy a regresar una diapositiva de que exista la preliquidación. Nosotros como contribuyentes tendremos esas dos opciones. Aceptamos y pagamos o recibimos la notificación y estaremos en la condición de desvirtuar omisiones de pago de impuestos o las posibles diferencias que existan. Es por eso, nuevamente, el soporte de deducciones tiene que estar claramente identificado. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, colegas? ¿Cuáles son sus percepciones acerca de ese tema de las revisiones electrónicas que estarían iniciando en el próximo mes de septiembre de 2016? Continuamos. Para comprobar al fisco que no tenemos estos adeudos, tendremos 15 días para realizar las aclaraciones. Todo esto a través del buzón tributario, que es el contacto o medio de comunicación entre el personal del fisco y del contribuyente. Es por ello, estimados colegas, que esta decisión de aceptar o aclarar tiene que ser bien consensada, porque yo puedo decir, acepto, pero resulta que sí estoy en lo correcto y la autoridad en su preliquidación no lo estuvo.
o decir, no, me voy a inconformar, voy a aportar pruebas o a aportar elementos que digan que la autoridad está mal, hasta que el que estaba en un error era yo. Así que tenemos este plazo o este lapso de los 15 días para que hagamos las aclaraciones. Silvia de la Ciudad de México, saludos Silvia, nos comenta en esta tarde de miércoles 10 de agosto de 2016. Si yo recibo un comprobante fiscal digital de un proveedor o acreedor y pasa el tiempo, ¿qué pasaría si me lo cancela después? ¿Cómo lo puedo verificar? Bueno, Silvia, en la actualidad o en la práctica no tenemos un mecanismo que nos permita decir en el modo, tiempo y lugar que el comprobante al momento de realizarse el pago estuvo vigente. Lo que sí es lo que pudiéramos tener es la validación en la página del SAT, que su estado al momento del pago, y es por ello que recomiendo que se haga con tarjeta, que se haga con cheque o que se haga con transferencia, estuvo vigente. Porque si lo pagas en efectivo, no hay forma de cómo rastrear el modo y el tiempo que el comprobante fiscal satisfizo el interés del acreedor a través del pago en Sistema Financiero Mexicano. Si lo pones en efectivo, tanto pudo pagarse el 10 de agosto del 2016 a las 4 de la tarde con 33 minutos, como pudo haberse pagado el 10 de septiembre. Entonces, no hay evidencia, no hay forma de cómo corroborarlo. Si la erogación es menor a 2,000 pesos y puedes pagarlo con cheque, tarjeta, transferencia, hazlo. No lo pagues en efectivo. Realmente que los comprobantes fiscales digitales por internet que se pagan en efectivo es porque por las necesidades del contribuyente no se pudo pagar en medios bancarios. Entonces, imagínate, comprobante fiscal digital por internet emitido el 8 de agosto de 2016. Hoy, media hora antes de que se cierre en la mayoría de los bancos el portal bancario, entro a la página del SAT, descargo o entro a validar el comprobante fiscal digital por internet y hago la transferencia electrónica de fondos. Y esperando que se publiquen reglas misceláneas al respecto, que incluso el complemento para pagos ya trae esta regulación de la cancelación, Silvia, de la Ciudad de México. En tanto salen, ya tendríamos la manera de cómo decirle, oye, yo cuando pagué estaba vigente y se canceló ese comprobante sin mi consentimiento o sin mi acuerdo común. Porque, nuevamente les decía, la cancelación de esos internet se pueden dar por errores. Oye, fíjate que el RFC, en vez de B de bueno, B de Beltrán, lo pusiste con V de Vázquez o de Velázquez. Corrígemelo. Bueno, allá hay un acuerdo de las partes en donde ese comprobante queremos que se cancele. Sin embargo, ¿qué pasa si el emisor lo cancela? Yo como receptor, ¿qué hago? No tengo el mecanismo de cómo proteger que en el modo, tiempo y lugar, durante la vigencia de ese comprobante fiscal digital por internet, estuvo vigente. Así es, Silvia, tener un control para poder rastrear el CFDI. Pero imagínate, enero lo reviso en febrero. Enero y febrero registrado en marzo. Agosto, ¿qué tengo que hacer? Revisar junio. En noviembre, enero, febrero, septiembre, octubre. Y así hasta finalizar el año. Pero todo puede ir ocurriendo. Es por ello, como bien señalas, Silvia de la Ciudad de México, el control para rastrear la vigencia del comprobante fiscal digital por internet no lo tenemos. Por lo general nos abocamos a revisar, en este caso para el pago provisional del mes de julio, en agosto, solamente los comprobantes del mes de julio 2016. ¿Y qué nos hace pensar que el comprobante de la compra de mercancías del 25 de febrero de 2016 por 500,000 pesos está cancelado o está vigente? Creo que todavía no estamos preparados o no tenemos esa disciplina. Bueno, se cierra el ejercicio fiscal 2016. Acuérdate que son 5 años de facultades de comprobación de la autoridad fiscal. ¿Y qué sucede si en el 2018
Alguien te cancela la factura o el CFDI del mes de agosto 2016. Ahí empezarán los problemas. En tanto no exista una regulación, existe una regulación a través de las reglas misceláneas de en qué casos se van a considerar las cancelaciones. Y me atrevo a decir, en esta tarde de jueves 10 de agosto del año 2016, un criterio normativo o una práctica fiscal indebida respecto a esa cancelación. Esperemos que sea cierto y que sea próximo. De que alguien cancele sin el consentimiento del receptor del CFDI es una práctica que no debería de ocurrir. Nos dice Brenda, hola, ya había buzón tributario, llegan las notificaciones cuando un proveedor cancela una factura. Claro, Brenda, pero ¿realmente es de utilidad que el buzón tributario te notifique de la cancelación de la factura? Porque tú ya pagaste 500,000 pesos. Y recordemos que un CFDI fiscal es sí o no. La respuesta es no. Sin embargo, tú que pagaste 800,000 pesos con transferencia, los pagaste con cheque, ya le diste efectos fiscales a un comprobante que al momento de revisión está cancelado. Entonces, tenemos que pedirle a la autoridad fiscal que nos haga, vamos a decir, una regla o una certeza de cómo es que aquellos contribuyentes que ya dedujeron CFDIs y que estuvieron vigentes al momento de realizar la operación y al momento de realizarse el pago, que si se hace la cancelación del citado CFDI, bueno, yo no tendré responsabilidad en la integración de la base del acreditamiento a confrontar contra el impuesto trasladado. Por otra parte, una vez que el contribuyente aporte las pruebas después del lapso de los 15 días que se le dio para aportar o aclarar las inconsistencias, la autoridad fiscal examinará dichos documentos y tendrá que emitir la resolución en un plazo máximo de 40 días. ¿Esto qué es? ¿Sabes qué, contribuyente? Sí es cierto. El sistema, de acuerdo a los parámetros mínimos y máximos que le pusimos, estaba en un error. Tu pago referenciado es correcto. Ok, ahí queda. O en todo caso, ¿sabes qué? Te equivocaste. La preliquidación que hicimos, entonces, sí tiene validez y debes de pagar el impuesto. Entonces, después de convertirse en una preliquidación, ya se convierte en liquidación con el carácter fiscal. Dice Silvia de la Ciudad de México, eso sería excelente, pero ¿quién le va a decir al SAT? Uno como contribuyente no tiene voz. Bueno, Silvia de la Ciudad de México y demás colegas que nos acompañan en esta emisión de la Hora del Taxista en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. El poder afiliarnos a la ANAFINET, el poder asociarnos a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur. Esa es la forma, y bueno, y también tengo que decirlo, de otros colegios o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sea cual sea. Pero aquí tenemos que hablar de los grupos o asociaciones de la casa, pero en cualquier posición que tú estés, este es el modo o la forma en la cual los contribuyentes, a través del contador público, a través del síndico del contribuyente, a través del instituto, a través de la asociación, colegios, delegaciones, se puede poner ante las autoridades fiscales este tipo de situaciones. Si algún funcionario del SAT tiene la oportunidad de visualizar esta plática y los comentarios que los colegas amablemente están realizando, vale la pena considerar a través de reglas misceláneas o a través de criterios normativos esta regulación. Su servidor y los colegas que nos tocan, sabemos que a través del complemento para pagos se va a regular este punto de la cancelación, vamos a decir,
sin conocimiento del receptor de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, aquí vale la pena ver a partir de cuándo se va a realizar este punto. Pero también la otra pregunta, y es ahí donde los contadores, y no me dejarán mentir colegas que nos acompañas, estamos un tanto preocupados. Agosto, julio, febrero 2016, 2015, 2014, ¿qué va a pasar? Porque yo hice el pago de la factura el 10 de septiembre del año 2015. La factura me la cancelaron en febrero del 2016 en la declaración anual. ¿Mi deducción procede o no procede? ¿Me la vas a considerar como integración de una preliquidación? La verdad desconozco. Entonces, vale la pena que elevemos esa voz a través de los diferentes organismos o asociaciones profesionales y contadores públicos, el IMCP, el AMCP Colegio Regional del Sur, el AMCP del Distrito Federal, el AMCP de Contadores Públicos en Redes Sociales y la ANAFINET. Silvia del Estado de México, como socia, me atrevo a preguntar, ¿ya lo están haciendo ANAFINET y AMCP-MX? Sí, Silvia, fíjate que a través de la Comisión Fiscal de la ANAFINET, de la cual tengo el privilegio y el honor de formar parte, se están haciendo los estudios, las propuestas para canalizarlo al SAT, a través de los síndicos y a través de la propia asociación. Pero si ustedes, como colegas, tienen problemáticas y las exponen en los foros, foros de internet, foros de Facebook o por mensaje de WhatsApp, es interesante, pero no tiene una validez. Entonces, yo te invito a que busques a tu representante ANAFINET, que busques a tu representante local de la AMCP-MX en redes sociales y puedas externarle esta situación para que se pueda canalizar a los cuerpos colegiados, tanto de ANAFINET como de AMCP-MX, y hacer las diligencias correspondientes ante las autoridades fiscales, no solamente SAT, Infonavit, entre otros. Pero esta es una excelente oportunidad, no para causar una revolución o una guerra con la autoridad fiscal, no, sino que podamos decirle, autoridad fiscal, está ocurriendo esto. Sabemos que las revisiones electrónicas servirán para ayudarnos y apoyarnos, pero también sabemos de que el tema de la cancelación del fiscal digital por Internet no está sujeta a mi voluntad en carácter de receptor, sino depende del emisor que utilizará su firma electrónica avanzada para poder finalizar este proceso. Así que creo que hay mucho trabajo. Hay mucha comunicación que tenemos que llevar para las autoridades fiscales y lo ideal es que nos escuchen y puedan existir esas mesas de trabajo, no para que a la profesión organizada se le saque con su gusto, no, sino establecer criterios o problemas reales y concretos que puedan afectar a toda la comunidad de contribuyentes representadas por sus contadores públicos que están afiliados en ANAFINET o están afiliados en AMCP-MX para poder abordar este tipo de problemáticas. Y bueno, les comentaba, el tema de las revisiones electrónicas estará fundadamente en estos tres elementos, en estas tres variables: comprobante fiscal digital por Internet, el servicio de declaraciones y pagos, o conocido como pago referenciado, y la contabilidad electrónica. Aquí en CEDEPA o DIP van los pagos provisionales y la declaración anual. Que si tú sumas que aquí tienes en CFDI 100 comprobantes fiscales digitales por Internet que importan la cantidad de 1 millón de pesos. Por otra parte, tienes el pago referenciado del mes o de la declaración anual que importa la cantidad de 900,000 pesos. Y
La contabilidad electrónica en los dígitos agrupadores, tú le pusiste en el dígito 401, según sea el caso, con los subdígitos, 1.200.000 pesos. Observa que entre las tres variables no coinciden o no suman. Y esto, como te señalaba en un principio, originarán que el semáforo de estar en foco verde o directamente a foco rojo. Esto como resultado, la fiscalización electrónica. Es por ello, estimado colega, que nos acompañas en esta tarde de miércoles 10 de agosto del año 2016 en la sala virtual de la comunidad de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Revisemos lo que tenemos en materia de comprobantes fiscales digitales por internet. Los descarguemos, los contabilicemos, pero aquí ya tenemos que ver a la contabilidad como realmente debe de ser. Contabilidad financiera y la contabilidad para efectos fiscales. Que los colegas financieros nos van a decir, oye Mario, incluso yo le he dicho, contabilidad solo hay una. Pero no puedes visualizar el tema de la fiscalización electrónica partiendo de la contabilidad financiera, sino que tienes que verlo desde el otro punto de vista, esto es, a través de la contabilidad electrónica. En otras palabras, el anexo 24 con los dígitos agrupadores. Por ahí vamos a estar impartiendo algunos cursos precisamente del cierre fiscal, pero no el clásico cierre fiscal que hacemos de personas morales o personas físicas, sino el cierre fiscal desde el punto de vista de la contabilidad electrónica, para ver cómo estamos haciendo los pagos provisionales, para ver cómo es que vamos a cerrar el ejercicio en materia de pago referenciado con los dígitos agrupadores con comprobante fiscal digital por internet y sobre todo ver el efecto en la declaración anual, que en su momento, en el mes de febrero o marzo, impartiremos esos cursos de cómo preparar la contabilidad electrónica, pero no desde la contabilidad financiera, sino desde la contabilidad electrónica. Entonces, estimados colegas, este tema de la revisión electrónica no es nada más de decir, ¿me tocará o no me tocará? ¿Saldré en el sorteo o no saldré? Sino que tengo que evaluar qué señales estoy dando para que la autoridad, aquí regresamos a la primera diapositiva, con base en su análisis de información, pueda determinar si yo, en mi carácter de contribuyente, estoy teniendo comportamientos atípicos. Y esos comportamientos atípicos pueden estar en materia de ingresos, declarados o no declarados, cobrados o no cobrados. Puede estar en materia de deducciones, que también el contribuyente puede estar efectuando deducciones que no corresponden. Y el estudio de este elemento, que es la base del CFDI, de la cual se deriva la contabilidad electrónica y también la consecuencia del pago referenciado, será la base. Yo te invito a que no escatimes el capacitarte, tema de factura electrónica en el CFDI. Oye, pero es que el método de pago no tiene nada que ver o no es importante. Bueno, si es relevante, pero si son 50, si son 100, ahí sí, ocúpate. Asiste, es una pequeña inversión, pero hazlo. Porque de los cursos o las prácticas de factura electrónica, de verdad, ahí es donde está iniciando la preocupación de qué es lo que va a venir. Por ello, estamos muy al pendiente de los efectos del comprobante fiscal digital por internet y la integración de la contabilidad electrónica. Lo hemos citado con electrónicas, no es nada más agarrar los principales proveedores, Conta Fiscal, Contact, COI, darle botón contabilidad electrónica, generar XML encriptado en formato zip y enviar. No, tenemos que abrir ese XML, lo tenemos que estudiar y ver qué contiene el catálogo de cuentas y qué contiene la balanza de comprobación. No necesariamente
lo que vemos en la balanza contable es lo que está contenido en la balanza de comprobación para efectos fiscales. Me ha tocado ver balanzas de comprobación descuadradas en formato XML. Pero a ver, Mario, ¿cómo? ¿Una balanza de comprobación descuadrada de un programa contable? Sí, porque el usuario no parametriza o los sistemas no están contemplando todas las situaciones. Y esa es la recomendación que hacemos en el tema de contabilidad electrónica. No solamente es enviar por enviar. Oye, es que ya salió la actualización 10.99 de tal programa. Excelente. No sirve que tu sistema esté actualizado si tú no tienes el cuidado de desencriptar el archivo, de convertir el XML a un lenguaje amigable para nosotros como contadores, que esto puede ser Excel, e ir comparando, a ver, ¿cuánto suma la columna de estados iniciales? 10 millones en la financiera, 10 millones en la balanza fiscal. ¿Cuánto suman las columnas de debe y haber? 8 millones, 8 millones. Estado final, 8 millones y medio, 8 millones y medio. Luego, que tú puedas verificar la asignación de los dígitos agrupadores, porque pueden haber cuentas contables que se estén yendo sin dígito agrupador, pueden haber cuentas contables que se estén yendo sin nombre, y se los digo porque así lo he visto. Entonces, tenemos que estudiar de manera microscópica, así, este tema de la contabilidad electrónica, el XML. Estimados colegas, estamos llegando al final de este subprograma, La Hora del Taxista. Su servidor amigo Mario Beltrán, a través de estos minutos, pudo compartir los breves comentarios acerca del tema de las revisiones electrónicas. No sé si tuvieran alguna duda, comentario o expectativa acerca de esta situación, si ya están haciendo esta de revisar de manera minuciosa el CFDI, la balanza de comprobación o la información contenida en el pago referenciado. Quedo a sus amables órdenes. Bien, pareciera que se cumplieron de los dos propósitos. ¿O quedó claro? ¿O las dudas se ampliaron? Esperamos que las dudas se hayan ampliado. Ok, Silvia, el CFDI sí lo revisa, ¿correcto? Ahora sí, Silvia, revisa la contabilidad electrónica, ¿qué es lo que está enviando? Porque esa es la parte fundamental para los que están obligados. Y bien, mientras tanto, no se les olvide allá en su agenda, estimados colegas, que tenemos convenciones. La convención de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC, que esta se estará llevando a cabo del 6 al 8 de octubre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Se tendrá bien celebrar la 12ª convención ANAFINET Cancún 2016. En la página de fiscalistas.mx ustedes pueden verificar la información. Y por otra parte, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur llevará a cabo su 42ª convención de la Contaduría Pública Nacionalista. Esto del 22 al 25 de septiembre, ciudad de San Cristóbal de las Casas, de este estado de Chiapas, en el Hotel Villa Mercedes. Y aquí quiero comentarles también que tengo el honor y el privilegio de dar una ponencia con el tema Tendencias de la Fiscalización Electrónica. Si están sus posibilidades de acompañarnos, ya sea en la convención ANAFINET o en la convención de la AMCP Colegio Regional del Sur, será un gusto el poder estrechar la mano y sobre todo una fotografía que no estaría de más. A ver, Betty de la Ciudad de México, si encontramos un error en un mes que ya enviamos la balanza, ¿qué sugieres, Betty? Meter la complementaria. Que vaya todo bien. Y es por ello que tenemos que hacer la fórmula. Enero, CFDI, ok. Pago referenciado, ok. Contabilidad electrónica, ok. Ok general. Febrero, así, mes por mes.
Silvia, todavía no envió la contabilidad. Bueno, te sugiero que lo vayas haciendo, porque si no tienes la contabilidad, hace cuenta. A ver, me regreso, fórmula. CFDI, 100,000. CEDEPA, 100,000. Contabilidad electrónica, 0. ¿Qué va a dar como resultado? ¿Foco amarillo o foco rojo? Cristela, hay que tener mucho cuidado con los CFDI. Es correcto, Cristela. Bueno, y tenemos a la contadora y maestra Aida Castañeda. Claro, nos vemos el septiembre 22 ahí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. A través del Facebook de la contadora y maestra, o su servidor, o los diferentes colegas que pertenecemos a esta asociación, pueden verificar los datos para lo que se les ofrezca. Bueno, colegas, entonces, muchas gracias por el tiempo de su atención. Estamos llegando al final de este programa. Nuevamente, si hubieran dudas o comentarios, estamos a las órdenes en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com. En Facebook me encuentran como Mario Beltrán, en Twitter como @cpmariobeltrán. Y por ahí les puse mi página de internet para que puedan visualizar ahí alguna información que les pueda ser de utilidad. Sin más por el momento, nos saludamos en la próxima emisión y tu servidor y amigo Mario Beltrán te envía un saludo desde esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la próxima.